El fuego en la oscuridad. La noche había caído sobre Tula, pero no era una noche como cualquier otra. Había algo en el aire, un peso invisible que parecía aplastar los corazones de quienes caminaban bajo las estrellas. Las llamas de los templos sagrados, que solían bailar con una vitalidad casi sobrenatural, parpadeaban inquietas, como si intuyeran que algo oscuro se cernía sobre la ciudad. Los rumores de disidencia y corrupción se extendían como una plaga silenciosa, infectando la fe de muchos. Xochitl estaba solo frente al templo principal, de rodillas sobre la fría piedra, con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia las llamas. Su piel, curtida por años bajo el sol, brillaba bajo el resplandor anaranjado, pero su espíritu estaba empañado por un torbellino de pensamientos. Quetzalcóatl, guía mis pasos, murmuró en un tono apenas audible. Era una plegaria cargada de angustia, pues, aunque era el líder espiritual de Tula, se sentía más perdido que nunca. Detrás de él, las piedras del templo resonaron suavemente con los pasos de Tlali, su aprendiz más devota. Era una joven de espíritu indomable, con ojos tan intensos como la obsidiana y una energía que irradiaba esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Al ver a su maestro arrodillado, dudó en acercarse, pero sabía que no podía permanecer en silencio. Maestro, su voz era suave, pero firme, como el viento que acaricia antes de una tormenta. El pueblo se pierde en sombras profundas. ¿Cómo podemos encender una llama si el fuego que usamos es impuro? Xochitl levantó la vista lentamente, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una sabiduría dolorosa. Su mirada parecía contener la carga de generaciones, un peso que incluso Tlali, con toda su pasión, no podía comprender del todo. La pureza, Tlali, no se encuentra en las llamas, respondió tras una pausa que parecía eterna, sino en los corazones dispuestos a arder con ella. Las palabras resonaron en el silencio del templo, pero no ofrecieron consuelo inmediato. Tlali frunció el ceño, sintiendo una punzada de impotencia. Sabía que su maestro estaba luchando contra algo grande, algo que ella no podía ver del todo, pero que era lo suficientemente poderoso como para agotar incluso a un hombre de fe inquebrantable como Xochitl. De repente, los tambores del templo menor rompieron el silencio de la noche, anunciando la llegada de un mensajero. Xochitl y Tlali se pusieron de pie al instante, sus corazones latiendo con una mezcla de anticipación y temor. El mensajero, un joven sacerdote con el rostro desencajado, se detuvo frente a ellos, jadeando como si hubiera corrido desde el otro extremo de la ciudad. Señor Xochitl, su voz temblaba. Hay algo que necesita saber. El líder espiritual asintió, instándolo a continuar. Itzcoatl, las palabras salieron como un susurro, pero su impacto fue como un trueno. Él está conspirando con una facción para usar el culto a Quetzalcóatl como un arma. Quieren transformar la fe en un medio para controlar al pueblo, para prepararlos para la guerra. El aire pareció congelarse. Tlali dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, mientras Xochitl cerraba los suyos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Itzcoatl no era solo un sacerdote cualquiera. Había sido uno de sus discípulos más cercanos, alguien en quien confiaba plenamente. La traición no solo era una puñalada al corazón de Xochitl, sino también al alma misma de la fe que él defendía. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Xochitl, con una calma que apenas contenía la tormenta que rugía en su interior. El mensajero asintió rápidamente. Los vi reunidos en el templo de la luna. Hablaban de cómo usarían las enseñanzas del dios serpiente para justificar el sometimiento de los pueblos vecinos. Dijeron que era tiempo de abandonar las palabras de paz y abrazar la fuerza. Xochitl sintió que las palabras golpeaban su pecho como un martillo. Había dedicado toda su vida a preservar la pureza del culto a Quetzalcóatl, a enseñar que la verdadera fuerza residía en la sabiduría, no en la violencia. Ahora, esas mismas enseñanzas estaban siendo pervertidas, y lo peor de todo, por alguien en quien había confiado ciegamente. Maestro, la voz de Tlali era un susurro lleno de angustia. ¿Qué vamos a hacer? Xochitl caminó lentamente hacia las llamas, mirando cómo éstas seguían parpadeando con inquietud. Su mente estaba dividida. Si actuaba de inmediato y confrontaba a Itzcoatl, corría el riesgo de desatar un conflicto interno que podría fracturar a la comunidad para siempre. Pero si permanecía en silencio, permitía que las raíces de la corrupción se hundieran más profundamente.
Finalmente, habló, con una voz cargada de resolución. No podemos actuar con ira ni con prisa. La verdad siempre encuentra su camino, pero debemos ser cuidadosos. Por ahora, observaremos. Reuniremos pruebas, entenderemos la magnitud de esta traición. Solo entonces podremos decidir el curso correcto. Tlali lo miró con una mezcla de admiración y frustración. Quería actuar, quería hacer algo, pero sabía que su maestro tenía razón. La batalla que se avecinaba no solo era física, sino espiritual, y requeriría toda la paciencia y sabiduría que pudieran reunir. El capítulo cierra con Xochitl observando las llamas del templo, mientras el viento de la noche juega con ellas. Sus pensamientos están llenos de incertidumbre, pero también de una chispa de esperanza. Aunque las sombras parecen estar ganando terreno, sabe que la luz de Quetzalcóatl no se extinguirá mientras haya corazones dispuestos a luchar por ella. La traición del serpiente silencioso. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las nubes, bañando las ruinas del templo con un resplandor dorado que parecía teñido de melancolía. El viento soplaba suavemente entre las piedras antiguas, susurrando secretos que solo los dioses podían entender. Xochitl estaba de pie en la cima del templo principal, mirando hacia el horizonte con los ojos entrecerrados, como si intentara encontrar respuestas más allá de las montañas que rodeaban Tula. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre los acontecimientos recientes. La traición de Itzcoatl lo había golpeado como un rayo. Años de confianza y camaradería, destrozados por la ambición y la sed de poder. No podía evitar recordar los días en los que Itzcoatl había sido su discípulo más prometedor, un joven ardiente cuya pasión por las enseñanzas de Quetzalcóatl parecía inquebrantable. ¿En qué momento te perdimos?, pensó Xochitl, mientras el peso de la decepción se hundía aún más en su pecho. El sol continuaba su ascenso cuando Tlali apareció detrás de él, con el rostro marcado por la preocupación. Maestro, dijo suavemente, interrumpiendo sus pensamientos. Hemos recibido noticias. Itzcoatl estará esta noche en el Templo de la Luna. Los rumores dicen que planea una reunión con sus seguidores. Xochitl asintió, su mandíbula apretándose mientras sentía una mezcla de ira y tristeza. Entonces es allí donde debo ir, respondió, con una calma que escondía la tormenta que rugía dentro de él. No puedes enfrentarlo solo, dijo Tlali, su voz cargada de preocupación. Si sus seguidores están con él, esto podría convertirse en algo mucho peor. Y no iré a enfrentarlo con violencia, Tlali. Solo quiero hablar, tratar de razonar con él antes de que sea demasiado tarde. La reunión secreta. Esa noche, bajo un cielo cubierto de nubes, Xochitl caminó hacia el Templo de la Luna, acompañado únicamente por el susurro del viento. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de sus sandalias sobre las piedras del camino. Había dado instrucciones claras a Tlali de no seguirlo. Esta conversación debía ser entre él y Itzcoatl. Cuando llegó, encontró el templo iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre los muros. Dentro, el ambiente era tenso. Itzcoatl estaba de pie al frente, rodeado por un pequeño grupo de sacerdotes y guerreros, todos con expresiones que oscilaban entre la lealtad ciega y la ambición. Al ver a Xochitl, una sonrisa fría apareció en el rostro de Itzcoatl. Maestro Xochitl, dijo, con un tono que goteaba sarcasmo. Qué honor tenerte aquí. Xochitl lo observó en silencio por un momento, como si intentara buscar al hombre que una vez conoció dentro de ese semblante endurecido. Finalmente, dio un paso al frente. Itzcoatl, dijo, su voz grave pero serena. Necesitamos hablar. Solo tú y yo. El sacerdote alzó una ceja, pero después de una breve pausa, asintió y les indicó a los demás que los dejaran solos. Una vez que estuvieron cara a cara, el silencio se volvió pesado, como si el mismo templo contuviera la respiración. Y hermano, comenzó Xochitl, con un tono que mezclaba dolor y esperanza. ¿Cómo pudiste volverte contra aquello que juraste proteger? Itzcoatl lo miró fijamente, y durante un breve instante, algo parecido al arrepentimiento cruzó su mirada. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una expresión de dureza. No he traicionado a nada, Xochitl, respondió, su voz firme pero cargada de resentimiento. Tú eres el traidor. Nos prometiste un camino de luz, pero nos dejaste a merced de la debilidad.
¿Debilidad? Repitió Xóchitl, incrédulo. ¿Llamas debilidad a la paz, a la sabiduría, al respeto por la vida? Quetzalcóatl nos enseñó que la verdadera fuerza viene de la unidad y el entendimiento, no de la guerra. Itzcoatl dejó escapar una risa amarga, llena de desdén. Quetzalcóatl nos abandonó hace mucho tiempo. Sus enseñanzas no tienen lugar en un mundo donde solo sobrevive el más fuerte. El pueblo no necesita esperanza, Xóchitl necesita fuerza. Necesita líderes que estén dispuestos a tomar lo que les pertenece, a aplastar a quienes se interpongan en su camino. Xóchitl sintió que cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en su corazón. El hombre que estaba frente a él no era el Itzcoatl que había conocido, sino alguien consumido por el poder y la ambición. Y hermano, escucha lo que dices, dijo, dando un paso hacia él. Estás hablando como aquellos que juraste combatir, como aquellos que esclavizan y destruyen. No es demasiado tarde. Todavía puedes regresar al camino correcto. ¿Y el camino correcto? Escupió Itzcoatl, con los ojos brillando de ira. Ese camino nos llevará a la ruina. Tú no lo ves, pero yo sí. Si seguimos tus enseñanzas, Tula caerá, y con ella, todo lo que hemos construido. El punto de quiebre. El aire entre ellos parecía vibrar con tensión, como si el templo mismo fuera incapaz de soportar el peso de sus palabras. Xóchitl dio un último paso hacia Itzcoatl, hasta que estuvieron a solo unos centímetros de distancia. Y si sigues por este camino, dijo en un tono bajo pero lleno de intensidad, no solo destruirás a Tula, sino también tu alma. Y cuando eso suceda, todo lo que creías haber ganado no tendrá valor alguno. Por un breve instante, Itzcoatl pareció titubear. Sus ojos se encontraron con los de Xóchitl, y por un momento, el peso de las palabras de su antiguo maestro pareció penetrar la coraza que había construido a su alrededor. Pero entonces, como si una sombra más profunda se apoderara de él, su expresión se endureció nuevamente. Tú no entiendes, Xóchitl. Este es el único camino. Antes de que Xóchitl pudiera responder, Itzcoatl giró sobre sus talones y salió del templo, dejando a su antiguo maestro solo en la penumbra. Xóchitl permaneció allí, sintiendo como una ola de desesperación lo envolvía. Pero dentro de esa oscuridad, una chispa de determinación comenzó a arder. Sabía que Itzcoatl no se detendría y que la lucha que se avecinaba sería más grande de lo que había imaginado. Sin embargo, también sabía que no podía abandonar sus principios. Si la fe en Quetzalcóatl iba a sobrevivir, tendría que luchar con todo lo que tenía, no con armas, sino con el poder de la verdad y la justicia. Con el corazón pesado, pero lleno de resolución, Xóchitl salió del templo, sabiendo que el amanecer traería consigo una batalla, no solo por el futuro de Tula, sino también por el alma de su pueblo. Las sombras del pasado. La brisa nocturna traía consigo un murmullo inquietante, como si los espíritus de los ancestros observaran desde las sombras de las montañas. Xóchitl se encontraba solo en la cima del templo principal, con la mirada perdida en el infinito. Los ecos de los cánticos de los sacerdotes aún resonaban en las paredes del santuario, pero él no podía escucharlos. Estaba atrapado en un torbellino de recuerdos, enredado entre el pasado y el presente, mientras su alma luchaba por encontrar claridad. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era casi insoportable. Xóchitl se preguntaba si había fallado a su pueblo, si las raíces que había intentado sembrar con amor y verdad eran demasiado débiles para resistir la tempestad que ahora amenazaba con arrancarlas de la tierra. Los días de aprendizaje con Ejecatl. El recuerdo llegó como una ráfaga de viento, llevando a Xóchitl de regreso a su juventud, a los días en que era un aprendiz lleno de preguntas y dudas. Su mentor, Ejecatl, era un hombre de presencia imponente, con un rostro marcado por los años, pero con unos ojos que brillaban con la sabiduría de generaciones. Sus palabras siempre eran medidas, como si cada una de ellas tuviera el peso de una lección eterna. Una tarde, en el mismo templo donde ahora se encontraba, Ejecatl lo había llevado hasta la cima y le había señalado el horizonte. «Mira, Xóchitl», le dijo, con una voz que era a la vez suave y poderosa. «Lo que ves allá no son solo tierras. Es el alma de nuestro pueblo». Xóchitl había seguido la dirección de su mirada y visto los campos de maíz, las aldeas humildes, los ríos serpenteantes que daban vida a la tierra. «Y el alma del pueblo es como un campo fértil», continuó Ejecatl,
colocando una mano firme sobre el hombro de Xóchitl. Si siembras temor, cosecharás obediencia vacía. Pero si siembras amor y verdad, crecerán raíces que ni el viento más feroz podrá arrancar. Esas palabras habían quedado grabadas en su corazón como un fuego eterno, iluminando su camino durante años. Sin embargo, ahora, mientras el caos se cernía sobre Tula y la traición de Itzcoatl amenazaba con desmoronar todo lo que había construido, Xóchitl sentía que esas raíces estaban tambaleándose. El momento de la promesa. Otro recuerdo surgió, uno más vívido, cargado de emoción. Era el día en que Ejecatl le había entregado la pluma de Quetzal, el símbolo del liderazgo espiritual y de la conexión directa con Quetzalcóatl. Xóchitl, hijo mío, había dicho el anciano, su voz temblando ligeramente por la emoción, este no es un honor que se te otorga, sino una responsabilidad que se te confía. El pueblo no necesita un gobernante, necesita un guía. Alguien que los inspire a ser mejores, no a temer. Pero, maestro, había respondido Xóchitl, con una mezcla de humildad y miedo, ¿cómo sabré si estoy haciendo lo correcto? Ejecatl había sonreído y levantado la pluma de Quetzal para colocarla sobre su cabeza. Lo sabrás cuando sientas que tu corazón arde con la misma pasión que las llamas eternas de este templo. Nunca te apartes del camino del amor y la verdad, y nunca permitas que la oscuridad eclipse la luz que llevas dentro. En ese momento, Xóchitl había sentido un torrente de emociones, orgullo, gratitud, pero también un miedo profundo. Ahora, tantos años después, ese miedo parecía haber regresado, envolviéndolo como una sombra que no podía disipar. El conflicto interno. De vuelta en el presente, Xóchitl cerró los ojos y dejó que las palabras de Ejecatl resonaran en su mente. Su mentor siempre había confiado en él, incluso en los momentos en los que Xóchitl había dudado de sí mismo. Pero ahora, frente a la traición de Itzcoatl y la amenaza de que las enseñanzas de Quetzalcóatl fueran pervertidas para servir a la ambición, Xóchitl no podía evitar preguntarse si estaba perdiendo el control. ¿Dónde fallé?, murmuró al viento, con la voz quebrada. La respuesta no llegó de las estrellas ni de los espíritus, sino de los recuerdos. En su mente, volvió a escuchar la voz de Ejecatl, si siembras amor y verdad, crecerán raíces que ni el viento más feroz podrá arrancar. Xóchitl abrió los ojos y miró al horizonte, donde el primer destello del amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Era un recordatorio de que, incluso en la noche más oscura, siempre llegaba la luz. La promesa renovada. En ese momento, Xóchitl sintió una chispa de determinación encenderse dentro de él. No podía dejar que el miedo lo consumiera. No podía rendirse ante la traición ni ante las sombras del pasado. Recordó las palabras de Ejecatl y la responsabilidad que había aceptado al tomar la pluma de Quetzal. La luz de Quetzalcóatl no se apagará mientras haya corazones dispuestos a protegerla, dijo en voz alta, como si estuviera haciendo una promesa al cielo. Sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso. Tendría que enfrentarse no solo a Itzcoatl y sus seguidores, sino también a sus propias dudas y miedos. Pero si había algo que los recuerdos de Ejecatl le habían enseñado, era que la fe verdadera no se impone, se inspira. Con una nueva fuerza en su corazón, Xóchitl descendió del templo, listo para enfrentar el desafío que lo esperaba. No estaba seguro de cómo terminaría todo, pero sabía que debía luchar con cada fibra de su ser por las enseñanzas de Quetzalcóatl y por el alma de su pueblo. El amanecer había llegado, trayendo consigo no solo luz, sino también una renovada esperanza. Y Xóchitl, con las sombras del pasado ahora convertidas en una fuente de fortaleza, estaba preparado para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. La llama del sacrificio. La noche cubría a Tula con un manto denso, apenas iluminado por la débil luz de las antorchas que bordeaban los templos. El aire estaba cargado de tensión, como si la ciudad misma contuviera la respiración, a la espera de un desenlace inevitable. Tlali, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se movía entre las sombras. Había observado cómo su maestro, Xóchitl, se consumía en el dolor y la incertidumbre, y había llegado a la conclusión de que no podía quedarse de brazos cruzados. El riesgo de actuar sola. Esa misma tarde, había escuchado rumores sobre una reunión clandestina liderada por Itzcoatl, en las entrañas de un antiguo almacén de armas, lejos de la vista de los ciudadanos comunes. Sabía que sería peligroso, pero también sabía que debía intentar algo. Su corazón,
joven y ardiente, la impulsaba a creer que podía enfrentarse a los enemigos de su maestro y proteger lo que quedaba de las enseñanzas puras de Quetzalcóatl. Con pasos ligeros y el rostro oculto bajo un manto oscuro, Tlali llegó al lugar. La puerta de madera crujió ligeramente mientras se deslizaba en el interior. La sala estaba iluminada solo por unas pocas antorchas, pero eso bastaba para revelar los rostros de los asistentes. Hombres y mujeres que, como Itzcoatl, habían abandonado el camino de la verdad por ambición. El descubrimiento y el enfrentamiento. Tlali se mantuvo en las sombras, escuchando con atención. Las palabras de Itzcoatl eran frías, calculadoras, cargadas de resentimiento y sed de poder. Quetzalcóatl nos ha hecho débiles, decía, su voz proyectándose en la sala como el veneno de una serpiente. Su camino de paz y sabiduría nos ha dejado vulnerables. Pero eso terminará pronto. Bajo nuestro mando, el culto será una herramienta de poder. El pueblo no necesita libertad, necesita un líder que los controle. Las palabras encendieron un fuego en el pecho de Tlali. No podía quedarse callada. Se adelantó, dejando caer su manto al suelo. «Mientes». Su voz resonó como un trueno en la sala, haciendo que todas las miradas se clavaran en ella. «Has manchado el nombre de Quetzalcóatl con tus ambiciones egoístas. No eres más que un charlatán que utiliza la fe para tus propios fines». Itzcoatl giró lentamente, sus ojos oscuros fijos en ella con una mezcla de sorpresa y desprecio. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa torcida. «La pequeña aprendiz de Xochitl. Qué valiente al venir aquí sola. Pero también qué tonta». «No soy tonta, Itzcoatl», replicó Tlali, dando un paso adelante, desafiando las miradas de los seguidores del traidor. «Tú eres el ciego, incapaz de ver que tu ambición solo traerá destrucción. Quetzalcóatl nos enseñó que el verdadero poder está en la sabiduría, no en la fuerza bruta». La captura y la condena. La sala estalló en murmullos. Algunos seguidores parecían vacilar ante las palabras de Tlali, pero la mayoría permaneció en silencio, esperando la reacción de Itzcoatl. Este avanzó hacia ella con lentitud, como un depredador que se acerca a su presa. «Hablas con pasión, niña, pero tus palabras no tienen lugar aquí. Quetzalcóatl está muerto para nosotros. Y pronto, tú también lo estarás». Antes de que Tlali pudiera reaccionar, dos hombres la sujetaron por los brazos. Luchó con todas sus fuerzas, pero era imposible liberarse. La llevaron al centro de la sala mientras Itzcoatl se dirigía a sus seguidores. «Que esta joven se ha atrevido a desafiar nuestra causa. Que es una traidora, igual que su maestro. Y como tal, debe pagar el precio. No tienes derecho». Y gritó Tlali, mientras los hombres la empujaban al suelo de rodillas. «Eres tú quien ha traicionado a nuestro pueblo». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Itzcoatl anunció su condena, sería sacrificada al amanecer, como un mensaje para cualquiera que se atreviera a oponerse a su causa. La noticia llega a Xochitl. Horas después, la noticia llegó a los oídos de Xochitl a través de un joven mensajero que había presenciado todo desde las sombras. La descripción de cómo Tlali había enfrentado a Itzcoatl, como había hablado con una valentía digna de un guerrero, llenó de orgullo y angustia al maestro. Pero la mención de su captura y condena lo dejó paralizado, como si una lanza le atravesara el corazón. Durante un instante, el peso de la desesperación lo hizo vacilar. Pero entonces recordó las palabras de Hecatl, aquellas que lo habían guiado toda su vida. El amor y la verdad son las raíces más fuertes. Si permites que alguien las arranque, entonces habrás perdido todo. «No puedo perderla», murmuró Xochitl, con los puños apretados y las lágrimas ardiendo en sus ojos. «No puedo perderla, no mientras pueda hacer algo para salvarla». La promesa de un rescate. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Xochitl reunió a los pocos aliados que aún le eran leales. Sus palabras estaban cargadas de determinación, como si el espíritu de Quetzalcóatl hablara a través de él. Tlali dio todo por proteger lo que creemos. Ahora, debemos dar todo por salvarla. Sabía que la misión sería peligrosa, que enfrentarse a Itzcoatl y sus seguidores podría ser un suicidio. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados.
Tlali había encendido una llama de esperanza en su corazón, y esa llama lo guiaba ahora. Mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban el cielo, Xóchitl y sus aliados se prepararon para enfrentarse al desafío más grande de sus vidas. La llama del sacrificio ardía, pero también lo hacía la llama de la esperanza. Y Xóchitl estaba dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a su aprendiz y preservar la pureza del culto a Quetzalcóatl. El resplandor del amanecer. La brisa nocturna se había vuelto helada, y el cielo comenzaba a teñirse de un tenue azul pálido, señal de que el amanecer estaba cerca. Las antorchas parpadeaban en el campamento improvisado donde Xóchitl y sus seguidores se habían reunido para planear lo que parecía una misión imposible: rescatar a Tlali antes de que fuera sacrificada. El grupo era pequeño, apenas una docena de hombres y mujeres que aún creían en los ideales de Quetzalcóatl. Sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y miedo. Muchos sabían que esa noche podrían no regresar con vida, pero el fuego en sus corazones los impulsaba a continuar. La preparación para el rescate. Xóchitl, de pie frente a ellos, observaba a cada uno con una intensidad que nacía de su corazón herido. Sabía que, más allá de su papel como líder, era un ser humano al igual que ellos, temeroso, lleno de dudas, pero guiado por una causa más grande que él mismo. «Escuchen bien», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «No luchamos por venganza, sino por la verdad. La llama de Quetzalcóatl arde en nosotros. Si caemos, que sea como una ofrenda al ideal de un mundo más justo». Sus palabras resonaron en el aire, como un eco que parecía envolverlos en un manto de fortaleza. Algunos asintieron, mientras otros se aferraban con fuerza a sus armas rudimentarias, lanzas, dagas y arcos que apenas parecían suficientes para enfrentarse a los guerreros de Ixcoatl. Entre los seguidores, un joven llamado Ihuicatl, que había sido aprendiz de Tlali, levantó la voz. «Maestro Xóchitl, ¿y si no llegamos a tiempo? ¿Y si fallamos?» Xóchitl lo miró, viendo en sus ojos la mezcla de inocencia y miedo. Caminó hacia él y colocó una mano sobre su hombro. «Y si fallamos, será porque dimos todo por aquello en lo que creemos. Y si llegamos demasiado tarde», sus palabras se quebraron por un instante, pero continuó. «Entonces que nuestras acciones sean un mensaje. Que el pueblo sepa que la fe en la justicia no ha muerto». El asalto al templo. Con el plan definido, el grupo se movió en silencio a través de la ciudad. Las calles estaban vacías, pero los guardias de Ixcoatl patrullaban con regularidad, lo que hacía que cada paso fuera un riesgo. El templo donde Tlali estaba prisionera se alzaba en el horizonte, su silueta imponente recortada contra el cielo que comenzaba a iluminarse. El tiempo corría en su contra, pues sabían que el sacrificio estaba programado para coincidir con la salida del sol. Cuando llegaron al templo, encontraron resistencia inmediata. Los guardias, alertados por el crujido de una puerta que no debía abrirse, levantaron sus armas. La primera flecha voló por el aire, y en cuestión de segundos, el silencio de la madrugada fue reemplazado por el estruendo del combate. Xóchitl lideraba la carga con una mezcla de furia y precisión. Cada golpe que daba no solo era por Tlali, sino por todos aquellos que habían sido traicionados por Ixcoatl. A su lado, Ihuicatl luchaba con una valentía que desafiaba su juventud, mientras otros se encargaban de mantener a raya a los refuerzos que comenzaban a llegar. El enfrentamiento con Ixcoatl. Mientras sus seguidores combatían, Xóchitl se dirigió al interior del templo, donde sabía que Tlali estaría. Sus pasos resonaban en las piedras antiguas, cada vez más rápido, impulsados por una mezcla de esperanza y miedo. Cuando llegó a la sala central, la encontró. Tlali estaba atada a un altar, rodeada por sacerdotes que se preparaban para el ritual. Frente al altar, Ixcoatl esperaba con una sonrisa fría en el rostro. «Sabía que vendrías, Xóchitl. Siempre tan predecible». «Y déjala ir, Ixcoatl», y gritó Xóchitl, con la voz llena de furia. «Esto no tiene que terminar así». «¿Y cómo debería terminar?», respondió Ixcoatl, dando un paso hacia él. «¿Con tus débiles ideales de paz triunfando sobre la realidad? Este es el verdadero poder, Xóchitl. El sacrificio, el control, el temor. Esos son los cimientos de un mundo fuerte». Xóchitl apretó los puños, conteniendo las lágrimas de frustración. «Y el temor destruye. El amor construye».
Eso es lo que nunca entenderás, Itzcoatl. Entonces muéstrame tu amor, dijo el traidor, desenvainando una daga ceremonial. Pero te advierto, el amor no salvará a Tlali ni a ti. El clímax del enfrentamiento. La batalla entre ambos fue feroz. Xochitl, aunque superado en fuerza, utilizaba su agilidad y astucia, mientras Itzcoatl atacaba con brutalidad, intentando imponer su poder. Cada golpe resonaba en la sala, y el eco de sus gritos se mezclaba con los sonidos de la lucha que continuaba afuera. Finalmente, en un momento de descuido, Xochitl logró desarmar a Itzcoatl, apuntándole con la misma daga que éste había intentado usar. «No voy a matarte», Itzcoatl dijo, jadeando, con la mirada fija en su enemigo caído. «Matarte no devolverá la fe al pueblo». Itzcoatl rió débilmente. «Entonces eres más tonto de lo que pensé». Xochitl no respondió. En lugar de eso, se volvió hacia Tlali y la liberó de sus ataduras. Ella, aunque débil, se puso de pie con ayuda de su maestro. El amanecer y la esperanza. Cuando salieron al exterior, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Los seguidores de Xochitl habían logrado derrotar a los guardias, y aunque muchos estaban heridos, sus rostros reflejaban la satisfacción de haber logrado lo imposible. Xochitl, con Tlali a su lado, se dirigió a su grupo. «Hoy, enfrentamos la oscuridad. Hoy, desafiamos a quienes intentan imponer el miedo sobre la verdad. Pero esto no termina aquí. Este amanecer es solo el comienzo de nuestra lucha. La llama de Quetzalcóatl arde en nosotros, y mientras siga ardiendo, hay esperanza». El grupo lo vitoreó, y aunque las heridas y el cansancio pesaban sobre ellos, el amanecer se alzaba como un símbolo de renacimiento. Habían perdido mucho, pero también habían ganado algo invaluable, la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre habría quienes estuvieran dispuestos a luchar por la verdad. El juicio de las llamas. La brisa de la madrugada aún cargaba el aroma del humo y la sangre cuando Xochitl y sus seguidores emergieron del templo con Tlali a salvo. El sacrificio había sido detenido, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El estruendo de los combates en los pasillos del templo se había convertido en un murmullo lejano mientras el resplandor del amanecer bañaba la ciudad en tonos dorados y escarlata. Pero entonces, un sonido profundo y ominoso atravesó la quietud, los tambores de guerra. Desde la explanada principal, cientos de personas se reunían, alertadas por la revuelta. Los soldados de Itzcoatl formaban un círculo alrededor del templo, mientras el propio líder traidor emergía de las sombras, sus ojos brillando con un fuego oscuro. «¿Qué hiciste, Xochitl?». La voz de Itzcoatl resonó como un trueno. «Rompiste el equilibrio. Desafiaste la voluntad de los dioses con tu necia devoción a un ideal muerto». Xochitl, aún jadeante por la lucha, dio un paso al frente. La voluntad de los dioses no se impone con sacrificios y terror. Quetzalcóatl enseñó que el pueblo florece con conocimiento, no con sangre. Tú has convertido la fe en un arma, Itzcoatl. Y eso termina hoy. Los murmullos entre la multitud se intensificaron. El pueblo estaba dividido, algunos temían la ira de Itzcoatl, mientras que otros veían en Xochitl un rayo de esperanza. «Mentiras», rugió Itzcoatl, alzando su macuahuitl, la letal espada de obsidiana. «La verdad no llena los estómagos vacíos, no protege nuestras fronteras, no nos hace fuertes ante nuestros enemigos». Xochitl quiere debilitar al pueblo con sus palabras huecas. «Pero yo los guiaré a la verdadera grandeza». El pueblo contuvo la respiración, atrapado entre dos fuerzas irreconciliables. Xochitl se irguió con determinación. El pueblo debe elegir, Itzcoatl. ¿Gobernará la tiranía del miedo o la llama del conocimiento? Itzcoatl sonrió con desdén. Entonces dejemos que las llamas hablen. El juicio de las llamas. Con un movimiento de su mano, Itzcoatl ordenó que se encendieran grandes hogueras en la plaza. El fuego crepitante iluminó los rostros de los espectadores con un resplandor hipnótico. Que el fuego decida quién tiene razón, declaró Itzcoatl, mientras se abría paso entre sus guerreros. Un combate, aquí y ahora. Si caes, Xochitl, tu pueblo sabrá que la fe es un engaño y la fuerza lo único que importa. Pero si yo caigo. Su sonrisa se ensanchó. No caeré.
El desafío era claro. Xóchitl sintió el peso de las miradas sobre él, pero también la certeza de que no podía retroceder. La batalla no era solo contra Itzcoatl, sino contra la oscuridad que había contaminado su pueblo. Aceptó. Un rugido de emoción se alzó entre la multitud. Los seguidores de Xóchitl intentaron intervenir, pero él levantó una mano. Que esto es más grande que nosotros. Si caigo, que mi sacrificio encienda la llama de la verdad. Tlali, aún débil, tomó su brazo. No puedes hacerlo solo, maestro. Xóchitl la miró con suavidad. Siempre he confiado en la fe. Ahora la fe debe confiar en mí. El combate final. Los guerreros formaron un círculo alrededor de los dos combatientes. El fuego danzaba con violencia a su alrededor, proyectando sombras retorcidas. Itzcoatl alzó su macuahuitl, el reflejo de la obsidiana relampagueando con un brillo letal. Xóchitl, armado con una lanza de madera reforzada con jade, tomó aire profundamente. Itzcoatl atacó primero, su arma descendiendo con furia. Xóchitl apenas tuvo tiempo de esquivar, sintiendo el aire cortante del golpe pasar junto a su rostro. El público contuvo la respiración. Los dos guerreros se movían con precisión letal, danzando entre el fuego y las sombras. Cada golpe de Itzcoatl era implacable, cada esquiva de Xóchitl era una lucha contra el destino. «Luchas bien», gruñó Itzcoatl, lanzando una patada que derribó a Xóchitl. «Pero no eres más que un soñador». Xóchitl rodó por el suelo, incorporándose rápidamente. «Y tú, un hombre que teme la verdad». Los ojos de Itzcoatl se encendieron con furia. Con un rugido, cargó contra Xóchitl, pero este usó la fuerza del enemigo en su contra, girando con gracia y clavando el extremo de su lanza en el suelo para impulsarse. Con un rápido movimiento, golpeó la mano de Itzcoatl, haciendo que su macuahuitl volara por el aire. La multitud jadeó. Itzcoatl retrocedió, desarmado, pero con una furia inhumana. «Y no», murmuró, con los puños cerrados. «No puede terminar así». Xóchitl levantó su lanza y la apuntó hacia su oponente. «El pueblo debe decidir, Itzcoatl». Se acabó. El veredicto del pueblo. Los presentes guardaron silencio. La imagen de Xóchitl, de pie y vencedor, era un símbolo demasiado poderoso para ignorar. Itzcoatl miró a su alrededor y vio los rostros de aquellos que antes le temían. Ahora, solo quedaba duda en sus miradas. Su poder, basado en el miedo, comenzaba a desmoronarse. Fue entonces cuando una voz rompió el silencio. «Xóchitl». Una mujer se arrodilló en señal de rendición. Luego otra. Y otra más. En cuestión de segundos, decenas de personas se postraron ante él, reconociendo su victoria. Itzcoatl cayó de rodillas, con los ojos llenos de incredulidad. Xóchitl bajó su arma. El miedo solo te lleva a la destrucción. La fe nos lleva a la luz. El sol, que hasta ahora había permanecido oculto tras las llamas, emergió por completo en el horizonte, iluminando la plaza con un resplandor dorado. La llama de Quetzalcóatl brillaba una vez más. El renacer del dios serpiente. La victoria sobre Itzcoatl había restaurado la esperanza, pero el corazón de Xóchitl seguía cargado con el peso de una misión inconclusa. La corrupción y el miedo no podían erradicarse solo con una batalla. Era necesario algo mucho más profundo, algo que uniera al pueblo bajo la verdadera esencia de Quetzalcóatl. En lo alto del templo principal, con el sol del amanecer bañando las tierras en tonos dorados, Xóchitl se dirigió a la multitud reunida. Las heridas de la revuelta aún eran visibles, columnas agrietadas, cenizas en el aire y corazones divididos. Sin embargo, las miradas de las personas reflejaban una nueva chispa de esperanza, como si, por primera vez en mucho tiempo, creyeran que un cambio era posible. La preparación para el renacimiento. Xóchitl, de pie en el centro de la explanada, levantó las manos para silenciar los murmullos de la multitud. A su lado estaban Tlali, aún débil, pero con una determinación inquebrantable, y un grupo de sus seguidores más leales. «Hoy no es solo un nuevo día», comenzó Xóchitl, su voz resonando como el eco de un trueno. «Hoy es el renacimiento de nuestra fe, de nuestro pueblo, y de nuestra conexión con los dioses. Quetzalcóatl nos mostró el camino de la verdad,
del conocimiento y del amor por la vida. Pero permitimos que esas enseñanzas fueran oscurecidas por la ambición y el miedo. El silencio que siguió a sus palabras era tan profundo que incluso el viento parecía contener la respiración. Hoy, vamos a purificar este lugar sagrado. Vamos a devolverle su verdadera esencia. Y juntos, invocaremos la presencia de Quetzalcóatl, no como un dios distante, sino como el espíritu vivo que arde en cada uno de nosotros. El ritual comienza. Los seguidores de Xochitl trajeron símbolos antiguos que habían sido escondidos durante el régimen de Itzcoatl, plumas brillantes de quetzal, espirales de jade y granos de maíz dorado, el alimento sagrado. El aire se llenó del aroma del copal, cuyo humo ascendía como una serpiente danzante hacia el cielo. El pueblo observaba con asombro mientras los símbolos eran colocados en el centro de la plaza. Xochitl, con una túnica blanca que simbolizaba pureza, se arrodilló ante el altar improvisado y alzó un cuchillo ceremonial de obsidiana hacia el cielo. «Oh, gran Quetzalcóatl, serpiente emplumada, creador de la vida», clamó, su voz temblando con emoción. «Escucha el llamado de tu pueblo. Ven a nosotros en este momento de transformación. Purifica nuestros corazones y danos la fuerza para construir un futuro guiado por tu sabiduría». El clímax del ritual. Mientras Xochitl pronunciaba estas palabras, un viento súbito barrió la plaza, llevando consigo las llamas de las antorchas que rodeaban el altar. La multitud jadeó al ver cómo las lenguas de fuego se alzaban, formando la silueta de una serpiente danzante en el aire. El cielo comenzó a oscurecerse, no de miedo ni presagio, sino como si el mundo mismo se inclinara ante la magnitud del momento. El viento soplaba con más fuerza, llevando consigo las voces del pueblo que comenzaba a cantar un antiguo himno en honor a Quetzalcóatl, una canción que no se escuchaba desde hacía generaciones. «Miren», gritó alguien desde la multitud. Todos levantaron la vista. Una nube de plumas brillantes descendía desde lo alto, reflejando los rayos del sol. Era como si un manto de colores vivos cubriera la plaza. Xochitl, aún arrodillado, sintió una energía indescriptible atravesar su cuerpo. Era como si el espíritu de Quetzalcóatl lo estuviera envolviendo, conectándolo no solo con el pasado, sino con el presente y el futuro de su pueblo. De repente, el suelo tembló, y una figura de luz emergió entre las llamas del altar. Era un colosal símbolo de la serpiente emplumada, formada por fuego, humo y energía pura. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía mirar directamente a las almas de quienes estaban presentes. La conexión emocional. La multitud cayó de rodillas, algunos llorando, otros extendiendo sus manos hacia la figura divina. Pero no era un miedo lo que sentían, era una sensación de paz y asombro, como si en ese momento entendieran que Quetzalcóatl no era solo un dios, sino una fuerza viva dentro de ellos. Xochitl, con lágrimas en los ojos, habló una vez más. Y él está aquí porque hemos recordado quiénes somos. No somos esclavos del miedo ni del poder. Somos hijos de la tierra, del cielo y del maíz. La esencia de Quetzalcóatl está en cada uno de nosotros. Ahora, llevemos esta llama a nuestras vidas y que nunca más se apague. La figura de luz se alzó más alto, y con un rugido ensordecedor, se desvaneció en un estallido de luz dorada que bañó a todos los presentes. Cuando la luz se disipó, la plaza estaba en completo silencio, pero una nueva energía vibraba en el aire. La transformación colectiva. El pueblo se levantó lentamente, cambiados. Las rivalidades se desmoronaron, las divisiones se curaron. Algunos comenzaron a cantar de nuevo, otros abrazaron a sus vecinos, incluso a aquellos con quienes habían estado en lados opuestos de la revuelta. Tlali, de pie junto a Xochitl, lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo hiciste. Devolviste la llama al pueblo». Xochitl negó con la cabeza. «Oh no, Tlali. La llama nunca se extinguió. Solo necesitábamos recordarla». Mientras el sol ascendía por completo en el cielo, iluminando la ciudad con una calidez renovada, Xochitl alzó su mirada al horizonte. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, también sabía que no los enfrentaría solo. El renacer de Quetzalcóatl no solo era el renacer de un dios. Era el renacer de un pueblo, de una fe, y de una esperanza que ninguna sombra podría apagar jamás. La eternidad de la llama.
El eco de las últimas palabras de Xóchitl aún resonaba en la ciudad, mientras el pueblo de Tula despertaba a un nuevo día marcado por la esperanza y la reconstrucción. Sin embargo, a pesar de la victoria espiritual, las heridas de la batalla permanecían. Era imposible ignorar las cicatrices visibles e invisibles que habían dejado los enfrentamientos. El precio del renacimiento. Tlali, aunque liberada de las garras de Itzcoatl, caminaba con dificultad. Su cuerpo llevaba los rastros de las torturas y los días de encierro, pero era su mirada la que reflejaba un cambio más profundo. Había sobrevivido, pero el sufrimiento había grabado una huella imborrable en su alma. En la plaza donde había tenido lugar el ritual de renacimiento, se quedó de pie junto a Xóchitl, observando cómo los seguidores del culto comenzaban a reconstruir los templos dañados y los hogares destruidos. ¿Crees que valió la pena?, preguntó Tlali con voz quebrada, sus ojos fijos en el horizonte. Xóchitl guardó silencio por un momento antes de responder. La verdad, Tlali, es que no sé si alguna vez podremos medir el verdadero costo de lo que hicimos. Pero lo que sí sé es que, si no hubiéramos luchado, el alma de nuestro pueblo habría muerto lentamente. Tlali asintió, pero las lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas hablaban de un dolor que las palabras no podían consolar. La reflexión de Xóchitl. En los días que siguieron, Xóchitl se retiró a un rincón apartado del templo, donde solía meditar con su mentor, Ejecatl. Aunque el sabio ya no estaba físicamente con él, Xóchitl sentía su presencia en cada susurro del viento y en cada rayo de sol que atravesaba las nubes. Sentado frente a una pequeña estatua de Quetzalcóatl, dejó que sus pensamientos fluyeran como un río desbordado. Recordó cada paso del camino que lo había llevado hasta ese momento, la sabiduría de Ejecatl, los sacrificios de Tlali, las dudas que lo habían atormentado y las decisiones difíciles que había tomado. «El mundo no es perfecto, maestro», murmuró, como si esperara que el viento le trajera una respuesta. «Ni siquiera nosotros, que intentamos proteger la verdad, lo somos. Pero tal vez, esa imperfección es lo que nos hace humanos». En su mente resonaron las palabras de Ejecatl, tan vivas como si hubieran sido pronunciadas en ese instante. El alma del pueblo, Xóchitl, es como un campo fértil. Si siembras temor, cosecharás obediencia vacía. Pero si siembras amor y verdad, crecerán raíces que ni el viento más feroz podrá arrancar. La despedida de Tlali. Un día, mientras el pueblo celebraba una ceremonia en honor al renacimiento del culto, Tlali se acercó a Xóchitl con un atado de pertenencias en la mano. «Me voy», Xóchitl dijo, con un tono que no admitía discusión. Él la miró con sorpresa, pero también con comprensión. Sabía que Tlali necesitaba tiempo para sanar, lejos de los recuerdos que la perseguían en Tula. «¿A dónde irás?». «A donde el viento me lleve», respondió ella, esbozando una sonrisa débil. «Tal vez algún día encuentre un lugar donde las cicatrices no duelan tanto». Xóchitl asintió y la abrazó, sintiendo la fragilidad y la fuerza que coexistían en su amiga. «La llama de Quetzalcóatl arde en ti, Tlali. No importa a dónde vayas, siempre será parte de ti. Y en ti también, Xóchitl. Asegúrate de mantenerla viva». Con esas palabras, Tlali se marchó, dejando atrás el lugar donde había enfrentado su mayor sufrimiento, pero también donde había encontrado la valentía para seguir adelante. El mensaje final. En los días posteriores, Xóchitl se reunió con el pueblo en la explanada principal. Aunque su voz estaba cansada, su espíritu brillaba con una fuerza renovada. «Hemos aprendido una lección importante», dijo, mirando a los ojos de cada persona presente. «La llama de Quetzalcóatl no es algo que se encuentre solo en los templos o en las ceremonias. Es una chispa que vive dentro de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad protegerla y nutrirla, no con miedo, sino con amor, verdad y justicia». Señaló hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a dispersarse, dejando entrar la luz del sol. El renacimiento no es un momento, sino un proceso. Comienza aquí, colocó una mano sobre su pecho, y se extiende a todo lo que tocamos. Si mantenemos la llama viva en nuestros corazones, ningún viento podrá extinguirla. La multitud guardó silencio, dejando que las palabras calaran profundamente en sus almas. Algunos lloraron, otros levantaron las manos al cielo, y otros simplemente se abrazaron, compartiendo una conexión que trascendía las palabras. El cierre simbólico.
mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, Xóchitl permaneció en el templo, observando el fuego que ardía en el altar principal. Era un fuego pequeño, pero constante, como la llama que ahora sentía en su interior. Sabía que el camino por delante no sería fácil. La humanidad siempre estaría atrapada en una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la ambición. Pero también sabía que, mientras existieran corazones dispuestos a proteger la llama, Quetzalcóatl nunca estaría realmente ausente. Con una última mirada al altar, Xóchitl se dio la vuelta y caminó hacia el pueblo, listo para enfrentar el futuro con la certeza de que la llama de la verdad siempre encontraría la manera de arder, incluso en las horas más oscuras. Y así, el renacimiento del dios serpiente se convirtió en una lección eterna. La luz más brillante nace de las sombras más profundas. Y el fuego de la esperanza nunca se extinguirá mientras haya quienes estén dispuestos a hacerlo arder. La historia de la eternidad de la llama, que sigue los pasos de Xóchitl, Tlali e Ixcoatl en su lucha por restaurar la pureza del culto a Quetzalcóatl en un mundo marcado por la corrupción y la traición. Es una narración que va más allá de la mitología y la historia. Es una reflexión profunda sobre los dilemas inherentes a la condición humana, la búsqueda de la verdad, y las complejidades de la lealtad, el sacrificio y el renacimiento. En el corazón de esta historia late una verdad universal: el poder de la fe, el amor y la lucha por un mundo mejor está siempre ligado al precio que uno está dispuesto a pagar por ellos. La lucha interna entre luz y oscuridad. Una de las lecciones más poderosas de la historia radica en cómo Xóchitl, el líder espiritual, enfrenta sus propios demonios internos. La lucha entre la luz de la verdad que defiende y la oscuridad que amenaza con corromperla es una metáfora de los conflictos que cada ser humano enfrenta en su vida. Xóchitl, como muchos de nosotros, es testigo de la traición de aquellos que alguna vez compartieron sus ideales, como Ixcoatl, y se enfrenta a la dura realidad de que el mundo no siempre responde a las enseñanzas de paz, justicia y sabiduría con la misma devoción con que uno las predica. Xóchitl, en su dolor, reflexiona sobre la dualidad inherente al ser humano. ¿Cómo puede uno seguir creyendo en la pureza de su fe cuando el mundo parece estar lleno de traiciones y desilusiones? El conflicto de Xóchitl no es solo con los demás, sino también consigo mismo. Su necesidad de restaurar el culto a Quetzalcóatl es tan profunda como la necesidad de sanar sus propias heridas internas. La historia revela que el sacrificio no solo se mide en la sangre derramada, sino también en la forma en que uno lucha con sus propios miedos, dudas y la constante tentación de rendirse. El precio del sacrificio. La figura del sacrificio es omnipresente en la historia, pero no se limita a las ofrendas rituales a los dioses. El verdadero sacrificio en la eternidad de la llama se encuentra en la entrega emocional y espiritual que Xóchitl y los demás personajes hacen por el bien de su pueblo y su fe. Tlali, a pesar de sus propios dolores, asume el sacrificio de infiltrarse en las fuerzas que buscan corromper el culto, desafiando su miedo y su vulnerabilidad en un acto valiente pero imprudente. En su sacrificio, ella muestra que el amor por la verdad y la justicia puede llevar a uno a tomar decisiones desesperadas, aun a sabiendas del precio personal que pagará. Pero también hay un sacrificio más profundo y doloroso, el que Xóchitl experimenta cuando se enfrenta a la traición de Ixcoatl, su discípulo y hermano espiritual. La historia muestra que la traición no solo es una acción de los otros, sino que también puede ser el sentimiento que uno mismo se impone al sentirse incapaz de cumplir con su misión o proteger lo que más ama. La traición de Ixcoatl es una herida abierta que se extiende más allá de la acción misma, tocando el núcleo de la fe de Xóchitl. La lucha entre proteger su comunidad y mantener la paz, o tomar decisiones que podrían fracturar todo lo que ha trabajado por construir. Es un conflicto que también refleja las decisiones difíciles que todos enfrentamos en la vida. El renacimiento como proceso continuo. Un tema crucial en la historia es el concepto de renacimiento, simbolizado por la llama de Quetzalcóatl. Este fuego no es un fuego que se apaga con el tiempo o las adversidades, sino uno que debe ser alimentado continuamente, no solo por rituales o acciones externas, sino por la fe y la determinación interna. El renacimiento en esta historia no es un evento único, sino un proceso continuo de transformación personal y colectiva. El renacer del culto a Quetzalcóatl no solo significa restaurar las prácticas externas, sino transformar los corazones de los personajes, que enfrentan sus propios demonios y luchan por mantener viva la llama de la verdad y la justicia en un mundo que los desafía constantemente.
Este renacimiento también es una invitación a los lectores a reflexionar sobre sus propios procesos de transformación. ¿Cómo enfrentamos nuestras propias traiciones, nuestros propios sacrificios, y las veces que el mundo nos arrastra a la oscuridad? ¿Cómo mantenemos viva nuestra llama interna cuando la vida parece desmoronarse a nuestro alrededor? La historia invita a cada lector a preguntarse cómo pueden ellos mismos ser los guardianes de su propia verdad y fe, y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la creación de un mundo donde la llama de la justicia, el amor y la sabiduría ardan con fuerza, a pesar de las sombras. El poder de la verdad. Uno de los hilos conductores más poderosos en la narrativa es la importancia de la verdad. No solo como una idea abstracta o un conjunto de principios morales, sino como una fuerza vital que puede transformar, sanar y también destruir. Quetzalcóatl, como el dios de la sabiduría y la verdad, representa esa energía inquebrantable que desafía las manipulaciones y los intereses egoístas de aquellos que buscan el poder a costa de la vida espiritual del pueblo. En la confrontación final entre Xóchitl e Itzcóatl, el choque de ideales se convierte en un diálogo entre dos visiones del mundo, la fuerza ciega de la opresión, que busca imponer el control y la dominación, y la luz purificadora de la verdad, que, aunque más difícil de sostener, ofrece la posibilidad de una libertad más profunda y duradera. La historia enseña que la verdad no siempre es fácil de abrazar, y que aquellos que la siguen a menudo enfrentan grandes desafíos y sacrificios. Sin embargo, también nos muestra que la verdad, aunque a menudo rodeada de dolor y pérdida, tiene el poder de resucitar, de restaurar, y de iluminar incluso los rincones más oscuros de la humanidad. La llama dentro de cada uno de nosotros. Al final de la historia, el lector queda con la sensación de que la lucha de Xóchitl, Tlali e Itzcóatl no es una lucha que pertenece solo a ellos, sino que es una lucha que cada uno de nosotros debe librar. La llama de Quetzalcóatl es, en última instancia, un símbolo de nuestra capacidad para buscar lo más alto dentro de nosotros, para desafiar las sombras internas y externas que nos rodean, y para mantener viva la llama de la verdad, la justicia y el amor. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo podemos, en nuestras propias vidas, cultivar esa llama. ¿Cómo la mantenemos encendida cuando el mundo parece lleno de desesperanza? ¿Cómo nos mantenemos firmes en nuestros ideales cuando la traición y el dolor parecen amenazarnos a cada paso? El viaje de los personajes en la eternidad de la llama es un viaje de autodescubrimiento y sacrificio, pero también un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no radica en dominar a otros, sino en mantener viva la llama del espíritu humano, esa llama que se encuentra en cada uno de nosotros, esperando ser alimentada por nuestras acciones, nuestras decisiones, sobre todo, nuestra capacidad de amar y creer en un futuro mejor. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.